Tutorial del módulo de Linea. Hablando se entiende la gente, unidad 2. Lenguaje, riqueza cultural. Tema 1. Resultados de vivir en sociedad. En este tema hablaremos de los elementos que conforman la cultura para comprender la relación entre esta y el lenguaje. ¿Qué es cultura? La cultura es el conjunto de símbolos y objetos compartidos y transmitidos de generación en generación dentro de una sociedad. La cultura de los pueblos está formada por su idioma, creencias, costumbres, valores, normas, vestimenta que los identifican y los hacen diferentes. Símbolos. Por símbolos nos referimos a la representación de una idea que todos entendemos. Por ejemplo, la bandera es un símbolo de la patria, o las calaveritas de azúcar, que representan la festividad del Día de los Muertos. Una cultura que no conoce estas últimas no puede relacionarla con el Día de Muertos. Objetos culturales. Por objetos culturales nos referimos a vestimenta, vivienda, productos, tecnología y obras de arte que son conocidos, aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra en una sociedad, como el tequila, los trajes típicos, los alebrijes o los chiles tan usados en nuestra comida. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural es la herencia que corresponde a una comunidad y que como tal es protegida y comunicada tanto a las generaciones presentes como a las que vendrán. Algunos monumentos históricos, restos arqueológicos o tradiciones populares poseen tal valor que son considerados como patrimonio cultural de la humanidad. En nuestro país son considerados patrimonio cultural el Centro Histórico de México, la ciudad prehispánica de Teotihuacán, las fiestas dedicadas a los muertos o el mariachi. Los pueblos expresan su cultura por medio de cuentos, leyendas, danzas, plegarias, artesanías, alimentos, fiestas, templos, etc. Por ejemplo, los ñaños, otomíes de Hidalgo, tienen la costumbre de recortar las imágenes de sus dioses, duendes y demonios en papel amate. Estos recortes los llevan a lugares sagrados y son utilizados para rezar, cantar y decir plegarias, y con ello comunicarse con sus dioses. México se compone de 32 estados. En el territorio mexicano existen distintos pueblos que piensan, sienten y tienen costumbres diferentes. Por ejemplo, el estado de Puebla es conocido por su tradicional mole poblano y su vestimenta típica es el traje de china poblana. En cambio, de Jalisco son conocidas las tortas ahogadas y el traje típico es el de charro. La palabra México viene del náhuatl y significa ombligo de la luna. México se ubica en Norteamérica. Limita al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, al este limita con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al occidente u oeste con el Océano Pacífico. El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Por tamaño o extensión territorial, ocupa el quinto lugar en el continente americano y el 14º a nivel mundial. México es el país con más hispanoparlantes en el mundo, es decir, es donde hay más personas que hablan español. Además, es el que tiene mayor población indígena de América. Por su forma de gobierno,
México es una república, de ahí que se le diga República Mexicana. Todo lo que vemos, sentimos e imaginamos tiene un nombre. Estos nombres se llaman sustantivos. Los sustantivos pueden ser propios o comunes. Los sustantivos propios son los que nombran a un solo ser, lugar, animal, distinguiéndolo de los demás. Siempre se escriben con mayúscula: Carmen, Puebla, Toby. Los sustantivos comunes nombran objetos o animales. Se escriben con minúscula: muchacho, gato, maleta, etc. Tema 2. Nuestras huellas nos delatan. En este tema hablaremos de las distintas formas de transmisión de la cultura que tienen las comunidades de nuestro país para conservar y comunicar sus tradiciones, valores y creencias. La transmisión de la cultura es un proceso de intercambio que se da gracias a la comunicación, ya sea oral o escrita, es decir, se transmite de unas personas a otras a través de cuentos, leyendas e historias habladas o escritas. Familia. Al ser la familia el grupo social encargado de criar y educar a las nuevas generaciones, en ella las tradiciones, habilidades, valores y creencias pasan de padres a hijos. Por eso, se dice que la familia es un valor cultural. En la mayoría de los pueblos, los adultos mayores son valorados por su experiencia y sabiduría, pues son ellos quienes guardan y transmiten la memoria, las costumbres, las tradiciones y los valores de su cultura. Cuando una persona llega a otra comunidad y adopta algunos valores y estilos de vida de ese nuevo lugar y a su vez aporta a esa comunidad sus valores y estilo de vida, se realiza un intercambio cultural. Un ejemplo de intercambio cultural se dio cuando los españoles llegaron a América. Ellos trajeron nuevas costumbres, como el comer pan de trigo, y aprendieron de los antiguos mexicanos a comer tortillas. Otro ejemplo es que de los españoles se adoptó la religión católica, aunque se siguieron usando costumbres de los indígenas, como la celebración del Día de Muertos. Tema 3. Diversidad lingüística. Aquí hablaremos de la diversidad lingüística que existe en nuestro país para valorar la riqueza de nuestra nación. Diversidad lingüística es la cantidad de distintas lenguas que hay en un área geográfica. En México, hay 68 grupos culturales y lingüísticos que hablan lenguas diferentes al español. Lenguas nacionales. Se hablan lenguas como el maya, náhuatl, otomí, rarámuri y mixteco, entre muchas más. La diversidad de lenguas indígenas en nuestro país representa una gran riqueza cultural. México está entre los 10 países del mundo con más lenguas originarias dentro de su territorio. Además de usarse en España, el español se habla también en países distantes, como Filipinas, que está en el sureste asiático, o en Guinea Ecuatorial, que está en África. También se habla en países de América, como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica o Guatemala. En Puerto Rico se habla inglés y español, así como en Estados Unidos debido a su gran comunidad latina. En otros países como Brasil se habla portugués. En Jamaica, Belice y Trinidad y Tobago se habla inglés, y en Haití se utiliza el francés y algo de español. En Perú se habla el español y el quechua.
Te digo que no me puedo quedar platicando mucho tiempo porque mi mamá se va temprano al nixtamal. Sí, solo paso a la casa por un suéter y me jalo para allá. Nos vemos. Bueno, ojalá que puedas ir a la fiesta de ganado. Se va a poner buena. ¿Vamos a desayunar? Doña Mari vende tacos de cecina y huitlacoche. Juega. El idioma que se habla en nuestro país es el español. Sin embargo, el español que hablamos ha ido cambiando debido a la influencia de lenguas indígenas y de países como Italia, Grecia, Arabia y Estados Unidos. La forma particular en la que habla cada persona es el resultado de variables como el lugar donde vive, su clase social, educación y edad. En México, por ejemplo, aunque hablamos español, usamos muchas palabras de origen indígena, como mecate, guajolote, guarache, milpa, papalote, petaca, etc. Esto puede causar que, aun hablando español, podamos no entendernos con personas de otros países. En España, por ejemplo, no nos entenderían si decimos chancla en lugar de sandalia o petaca en lugar de maleta. Si no se aclaran estas diferencias, puede haber problemas para que se entienda el mensaje. A pesar de la diversidad en la lengua, la mayoría de las veces logramos comunicarnos. Sin embargo, es preferible decir papá que jefe para referirnos a la misma persona. Saber de dónde vienen las palabras nos puede dar una idea de su significado. Los anglicismos son palabras que se usan comúnmente en el español, pero tienen su origen en países de habla inglesa. Por ejemplo, en el español tenemos anglicismos como sándwich, que significa emparedado, o bistec, que quiere decir filete de carne roja. Los galicismos son palabras de origen francés que se utilizan comúnmente en nuestro idioma. Ejemplos de galicismos son las palabras hotel, que es un tipo de alojamiento, o pan, alimento que comemos regularmente y se hace con harina. Los italianismos son palabras que adoptó el español del italiano, aunque no son tan frecuentes como los anglicismos. Como ejemplos están las palabras espagueti, que es un tipo de pasta en forma de tiras largas que se acompaña con diferentes salsas, o piñata, figuras que se utilizan para festejar posadas o cumpleaños y se hacen de ollas de barro. En Italia se usaban para celebrar la Cuaresma. Nuestro idioma se enriquece con palabras de otros idiomas cuando agregamos esas palabras a nuestro vocabulario. Sin embargo, cuando sustituimos unas palabras por otras que sí existen en español, empobrecemos nuestra lengua. Por ello, es mejor utilizar expresiones como estoy de acuerdo que ok. Cuando hablamos de diversidad lingüística, nos referimos a las variantes que se dan en una lengua. Por ejemplo, no hablan igual las personas del norte del país que las del sur, ni hablan igual los jóvenes que los adultos mayores. ¡Qué buena de tu lonche! ¿Mi qué? Pues lo que comes. Ah, es que acá se dice torta, por eso no te entendía.